Indudablemente que la evolución de las sociedades en estos últimos tiempos nos ha orientado a tomar medidas en cuanto a lo que significa el conocimiento dentro de lo que es la administración, tomando el soporte de esta ciencia tan fundamental como es la ciencia de la administración y poder incorporar todos esos conocimientos dentro de lo que es la administración de salud. Antes de hablar de administración de salud, pues lógicamente que tenemos que conocer lo que es el contenido de esta ciencia social que nos ayuda a aprender una serie de elementos fundamentales que luego lo vamos a incorporar dentro de lo que es la administración de salud. Dentro de este conocimiento tenemos que definir a la administración como una ciencia social basada en principios, teoremas, leyes, experiencias, y no otra cosa que pasar del empirismo a la veracidad de los hechos en razón de la investigación, que en este caso, por supuesto, será dentro de lo que significan los grupos sociales en los cuales se debe aplicar. La administración tiene unas características muy importantes, entre ellas la universalidad. ¿Y qué significa eso? Que la administración se aplica a grupos sociales independientemente que sea la administración dentro del componente privado o del componente público. Se aplica en la iglesia, se aplica en los hospitales, se aplica en los colegios, en fin, siempre donde haya una condición de trabajo que requiramos tener productividad y rendimiento de nuestras tareas diarias. Es tan importante también conocer dentro de lo que significa la especificidad de la ciencia de la administración, porque a veces tendemos a confundirla y pensamos que hablar de administración es igual que hablar de economía o hablar de contaduría o hablar de la sociología, la antropología o la ingeniería industrial. Ella no es considerada el medio para alcanzar el fin, sino el fin en sí misma. Y eso la hace muy, muy necesaria para lo que significa la administración de salud. Por otro lado, lo que es adaptar la ciencia de la administración a los tiempos reales. Es decir, no podemos pensar que nos vamos a quedar en el pasado. En la medida que avanzan las sociedades, nosotros tenemos que ir conociendo de nuevos instrumentos, nuevos métodos que tenemos que aplicar. Y por eso se hace esencial hacer uso de lo que es la administración. Y otras características de vital importancia también que tienen que ver con la temporalidad en razón de la aplicación de lo que es la dinámica de la ciencia de la administración, que son las fases o etapas de la administración, en este caso cuando hablamos del proceso administrativo. El éxito o el fracaso en la gerencia de salud y en la gestión de salud está en razón de que nosotros desconozcamos lo que significa el proceso administrativo. Si nosotros realmente no conocemos cómo se debe implementar y desarrollar el proceso administrativo, vamos a tener más fracaso que éxito. ¿Y qué es el proceso administrativo? Viene a ser la dinámica de esa ciencia social que es la administración. Como ciencia es estática, y para darle esa dinámica tenemos que llevar a entender lo que es un proceso, que no es otra cosa que una serie de fases o etapas que vamos a aplicar. Dentro del proceso administrativo, para nosotros es vital conocer esas 4 etapas fundamentales: la planificación, la organización, que conforman lo que es la fase estructural o mecánica, y la fase dinámica del proceso administrativo, que es la dirección y el control. En una regla mnemotécnica que utilizamos para entenderla mejor, hablamos del PODEC. El PODEC no es otra cosa que la planificación, la organización, la dirección, la ejecución y el control. Y este proceso administrativo también tiene unas características muy, muy importantes que tenemos que manejar. Primero, que debe estar ajustada a la actualidad, es decir, cuando hablamos de planificación, entendemos que debemos manejar los conceptos básicos de lo que significa la planificación, pero tenemos que conocer métodos, tenemos que conocer herramientas fundamentales
que desarrollamos en cuanto a las nuevas tecnologías. Por decir algo, en la gerencia de salud nosotros tenemos que conocer muy bien el manejo de lo que es la planificación estratégica, lo que es el marco lógico, lo que es la gerencia estratégica o la gestión estratégica. Porque de ahí vamos a definir inclusive otras etapas en función de estos lineamientos estratégicos que debemos manejar. Esta condición de lo que es el proceso administrativo también nos permite entender que cuando vamos a analizar la función principal de la administración, que es la gerencia, pues lógicamente que tenemos que darnos cuenta cuando estamos hablando de la dirección. La dirección hoy día tenemos que llamarla la dirección estratégica, y esa dirección estratégica está soportada justamente en lo que significa la conjunción de estas 4 etapas fundamentales. Y además de ello, para lograr éxito, pues lógicamente tenemos que evaluar, y eso es fundamental. Y eso está enmarcado dentro de lo que es uno de los principios administrativos fundamentales, que es el control. Si no planificamos, si no organizamos, si no direccionamos las tareas y asimismo no aplicamos los controles, pues lógicamente es como un barco sin rumbo, no sabemos a dónde va. Por eso se hace esencial conocerlo. ¿Por qué afirmo todo esto? Porque bueno, cuando nosotros vamos a hablar de administración en salud, sencillamente vamos a gerenciar lo que significa todas las actividades que se desarrollan en un área laboral, lo que significa planificar y programar las tareas que se nos encomiendan en un ambulatorio, en un hospital, en una institución administrativa, lo que significa el manejo de los programas y saber si realmente estamos obteniendo el éxito esperado, si los objetivos que nosotros nos trazamos se están cumpliendo en razón del proceso administrativo. Si nosotros no hacemos esto, pues lógicamente estamos desconociendo lo fundamental y lo más maravilloso, que es trabajar con el conocimiento administrativo. Eso por supuesto nos va a permitir a nosotros dar los enfoques necesarios, el enfoque planificador, el enfoque sistémico, el enfoque institucional, y de ahí en adelante poder tener una mejor dinámica sobre lo que nosotros consideramos que debe ser la administración de salud. Cuando nosotros queremos conocer realmente cómo funciona un establecimiento, lógicamente que tenemos que tener bien claro lo que es el proceso administrativo en sus etapas, ¿correcto? ¿Qué significa planificar? Prever hacia el futuro en razón de una situación actual. Muchas veces nos pasa que tenemos un problema de salud y no identificamos correctamente ese problema porque no aplicamos la planificación, y dentro de la planificación los componentes de la planificación o las etapas de la planificación. ¿Cómo nosotros vamos a actuar si no tenemos un diagnóstico preciso de lo que está ocurriendo? Eso para nosotros realmente es considerar que no estamos haciendo nada. ¿Cómo formular un plan a corto, mediano o largo plazo si nosotros no hemos hecho lo anterior, en función de la identificación de un programa que nos va a permitir priorizar, caracterizar y categorizar ese problema? El conocimiento real de algún problema de salud pública que debe estar afectando una comunidad o una institución tiene que estar justamente bien precisado en lo que significa el diagnóstico situacional, del cual nosotros seguiremos haciendo mención en el tiempo futuro. Por otro lado, ninguna institución puede estar desvalida de lo que significa, dentro de la planificación, conocer lo que es la misión, la visión, el objetivo de esa institución, porque de ahí justamente es donde nosotros vamos a arrancar en razón de una evaluación posterior que vayamos a hacer. Si nosotros establecemos correctamente la misión de la institución en razón de lo que somos y lo que perseguimos,
si nosotros no aclaramos muy bien y ampliamos muy correctamente lo que son los objetivos con los cuales vamos a transitar ese camino para lograr éxito en nuestras instituciones, pues el objetivo fundamental no se va a cumplir. Y ese no es otra cosa que el mal funcionamiento de la institución. Por otro lado, también, ¿cuáles son los elementos necesarios en cuanto a la dirección? Si es un perfil de dirección muy importante que se debe manejar. Si en ese perfil de dirección no está bien claro lo que es la comunicación, lo que es el liderazgo que debe tener quien maneja una institución, lo que es el conocimiento en atención a lo que se va a desarrollar, y por otro lado la toma de decisiones que se debe hacer y la motivación, porque el líder, pues lógicamente de esa institución, pues tiene que motivar a sus subordinados para realizar el trabajo con la mayor armonía posible. Son estos elementos tan fundamentales que cuando nosotros les hagamos llegar el material de trabajo, pues lógicamente ustedes deben ampliarlo. Es tarea fundamental de que así se haga. Cada una de las etapas del proceso administrativo tiene indicadores fundamentales. Esos indicadores tenemos que ajustarlos de acuerdo a lo que estamos analizando, porque si yo estoy hablando de la planificación, pues lógicamente con todos los componentes de la planificación, ahí voy a aplicar indicadores. En salud, por supuesto, siempre trabajamos con 3 paquetes de indicadores fundamentales: los indicadores epidemiológicos, los indicadores demográficos y los indicadores administrativos. Todos en cada una de las áreas se van a desarrollar. Si nosotros vamos a hablar del principio de la organización, lógicamente tenemos que conocer cuál es la estructura organizacional de la institución, cuál es la sistematización en razón de lo que es el funcionamiento de la institución, y cómo es la distribución de los recursos humanos dentro de una organización en función de la ubicación de los cargos, que muchas veces colocamos personas que no están capacitadas para cubrir ciertas áreas y sin embargo lo hacemos. Esos 3 elementos dentro de la organización, por supuesto que vamos a trabajar con indicadores que son indicadores administrativos fundamentales, porque es el desarrollo y la coordinación de los programas fundamentales. Si nosotros vamos a hablar de la dirección, por supuesto tenemos que medir desde el perfil de dirección, empezando por el nivel de capacitación que tenga el funcionario que se encarga de liderizar una institución, las actividades administrativas, todo lo que concierne a reuniones, producción de material, la elaboración de los presupuestos. Todo eso tiene que estar en conocimiento por parte de la dirección. Y por supuesto el control, que nos permitirá estar en todas las etapas, incluyendo el mismo control, porque es lo que nos va diciendo a nosotros progresivamente si lo puesto en marcha se está ejecutando correctamente. Entonces, lógicamente que eso hace, nos permite tener una visión de lo que significará posteriormente la administración de salud en un plano de lo que debe ser lo más correcto en el manejo de ello.